Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy les quiero platicar sobre un libro que hace mucho supe de su existencia y aunque no lo he leído de alguna forma completa, he visto documentales o pláticas sobre el mismo y realmente es un libro muy interesante. Es ese tipo de libros que son controversiales, que no te van a dejar indiferente. Más quiero aclarar que no es mi intención ofender a nadie, pues estoy consciente de que muchos se pueden ofender al escuchar esta historia. Así que si eres una persona susceptible, te recomiendo que mejor no lo escuches. Bueno, voy a citar partes del texto de este libro de Jesús vivió y murió en Cachemira para que no nos perdamos ningún detalle. Bueno, entonces empezamos con Desde las cavernas hoy y lo que sigue. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que está vivo? Lucas 24:5. Jesús fue crucificado un viernes hacia el mediodía, antes de caer la noche. Ya muerto, fue bajado de la cruz y depositado su cadáver en la gruta funeraria de José de Arimatea, cuya entrada fue taponada con una roca. El domingo siguiente, el cuerpo de Jesús había desaparecido inexplicablemente del interior de la gruta. Se había cumplido la profecía bíblica, había resucitado de entre los muertos. Tras una breve instancia en la tierra, durante la cual sus discípulos entraron en contacto con él, Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Esto es dogma de fe para la religión cristiana. Pero por otra parte, en el sector Kanyar de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, está enterrado el cuerpo de Jesús en la cripta conocida por el nombre de Rosabad. ¿Cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Algo no cuadra, a partir del hecho cierto de la crucifixión. En tela de juicio está la muerte de Jesús en la cruz, porque no hay datos históricos que avalen esta muerte. Tampoco nadie presenció la resurrección. En cambio, hay indicios históricos de un hombre de ideas y filosofías idénticas, que a partir de aquellos años marcha hacia el este, dejando testimonio de su vida y de sus actos. Un hombre que se encamina hacia Cachemira, se establece en ese país y muere en él. Asentadas sobre estos pilares, las páginas que siguen exponen la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, sino que, una vez curado de las heridas que le causaron la crucifixión, emprendiera la huida hacia el este, en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Estas tribus estaban asentadas muchos miles de kilómetros al este de Palestina. Así, una vez abandonada la tierra de su actuación bíblica, Jesús en compañía de María y en determinados tramos de su marcha, también de Tomás, habría emprendido un largo viaje en dirección al oriente, viaje que le habría llevado hasta Cachemira, el llamado paraíso sobre la tierra. María, no habiendo soportado las penalidades del largo viaje, habría muerto en el camino, en el Pakistán, a pocos kilómetros ya de la frontera con Cachemira. La tumba de María se sigue venerando hoy como la tumba de la Madre de Jesús, en cuanto radicado en Cachemira, habría comenzado allí una nueva vida y habría muerto, a edad muy avanzada, de muerte natural. En el momento de su muerte habría estado asistido por Tomás, quien después volvería sobre sus pasos hasta cerca de la tumba de María, para desde ahí seguir viaje definitivo hacia el sur de la India, en donde también moriría más tarde. Pero volvamos a Jesús, objeto central de este libro. El hecho concreto es que su tumba se está venerando hoy en día en Srinagar, capital de Cachemira. Leyendas, tradiciones y textos antiguos nos refieren a esta segunda vida de Jesús al norte de la India. Por esos documentos sabemos que Jesús tuvo hijos en Cachemira y que de resultas de su unión con una mujer, un hombre, Basarat Salem, puede afirmar hoy ser el descendiente vivo de Jesús. Existen testimonios que hacen suponer que Jesús eligió precisamente
este lugar del mundo para emprender la segunda etapa de su vida, por cuanto ya habría estado aquí durante los años de su juventud, en que la historia sagrada no puede explicarnos su paradero ni sus actividades. Efectivamente, un viajero ruso, Nikolai Notovich, halló a fines del siglo pasado en la macería de Gemis, en Ladakh, región limítrofe entre Cachemira y el Tíbet, copias de textos históricos secularmente conservados por los lamas del Himalaya, en que se narra el primer viaje de Jesús a la India en sus años de juventud. Precisamente en los 18 años en que la Biblia guarda silencio acerca del paradero de su persona. Una larga laguna de 18 años que, de dar crédito al texto bíblico, nos haría albergar serias dudas acerca de la identidad real del niño Jesús con este Jesús hombre, figura central del Nuevo Testamento. Pero no solo el Nuevo, sino también el Antiguo Testamento están vinculados a Cachemira. Efectivamente, ya mucho antes, el fértil valle Cachemir parece haber sido tierra vinculada a la historia sagrada bíblica. Aparte de las tumbas de Jesús y de María, una reducida comunidad judía aislada en la montaña viene custodiando en Cachemira desde hace unos 3.500 años la tumba de su ancestral caudillo y profeta Moisés. También aquí la hipótesis Cachemira suple una laguna considerable en el texto bíblico. Según la Biblia, nadie sabe dónde está localizada la sepultura del que fuera guía del pueblo judío. Todas las referencias que da la Biblia son referencias no válidas, ya que los nombres mencionados no se han podido hallar sobre la geografía real. Sin embargo, todos estos nombres aparecen en el valle de Cachemira, y ahí, precisamente, veneran desde hace miles de años la tumba de Moisés. Pero Jesús y Moisés no solo legaron a la posteridad sus tumbas en Cachemira, un sinfín de nombres propios de los cachemires y un sinfín de toponímicos, de nombres de lugares, de enclaves, de aldeas, de simples prados o valles, nos hablan del paso de Jesús y de Moisés por tierras cachemiras. Estos temas no son desconocidos. La historia persa y la historia cachemira los han ido transmitiendo hasta nuestros días. La conciencia popular cachemira también los ha ido conservando a través de los siglos hasta hoy. Desde fines del siglo pasado, una secta islámica extendida sobre todo el globo se viene ocupando en el tema de la tumba de Jesús en Cachemira. Con todas las reservas de su carácter sectario, merece el respeto. Esta secta ha publicado diversos libros sobre el tema. Hoy en día, un destacado arqueólogo, el profesor Hasnain, director de los archivos, bibliotecas y monumentos del gobierno de Cachemira, está investigando intensamente las posibilidades para esta hipótesis de una segunda vida de Jesús y de Moisés en Cachemira. En la misma capital de aquel país, Basharat Salem, el descendiente por vía directa de Jesús, conserva el árbol genealógico de su familia que, arrancando desde Jesús, llega íntegro y sin lagunas hasta su misma persona. Una realidad que es sabida a nivel de investigación y a nivel sectario por unas cuantas personas repartidas por todo el mundo. Es sin embargo desconocida para la inmensa mayoría del público, que creo es ya hora de que se ha informado de que Jesús posiblemente no haya muerto en la cruz, sino que después de vivir una segunda etapa de su vida en tierras lejanas muriera a edad muy avanzada, de muerte natural. Con ello habría completado efectivamente la misión para la que fue enviado a la tierra, misión que incluía el encontrar y predicar a las tribus perdidas de Israel, a los hijos de Israel. Las páginas que siguen pretenden ser un dossier resumido de cuanto hoy se sabe acerca de la segunda vida de Jesús y acerca de la posible muerte también de Moisés en Cachemira. Las páginas que siguen son así un complemento del texto bíblico y establecen puentes lógicos sobre unos vacíos, en modo algunos claros que ofrece el texto bíblico. Para la correcta lectura e interpretación de este libro, debo señalar que los nombres Yusuf, Yusaf, Yus, Asaf, Isa, Isana, Isa, que aparecen en el texto de Leyendas y Recuerdos Cachemires, son todos ellos traducciones del nombre Jesús. Por lo tanto, cuando hablo de Jesús en las páginas que siguen,
me puedo estar refiriendo a cualquiera de las traducciones de su nombre en las lenguas Kashmir, árabe o urdu. También se refiere al nombre de Jesús prefijos toponímicos tales como Yus, Ish, Huash, Musa. Por el contrario, el nombre árabe bajo el que también se conoce en Kashmira a Moisés. Para cerrar esta breve introducción, quiero dejar también bien claro desde el principio que este no es un libro Ahmadiyya. Los Ahmadiyyas constituyen un movimiento islámico que venera la tumba de Jesús en Srinagar, ni ha sido promovido, subsesionado ni apoyado por ningún tipo de secta, movimiento o grupo. Que simplemente es fruto de una labor particular y aislada, encaminada a investigar unos hechos dados que pueden echar luz sobre los pasajes oscuros de la vida de Jesús. Andreas Faber-Kaiser, julio 1976. Bueno, con esto termina la pequeña introducción de este libro, que de por sí es fascinante, muy interesante. De hecho, cuando yo supe de este libro, en aquel tiempo era, se parece que bastante católico, y sí me causó mucho estragos y malestar, incredulidad. Pero ya lo veo con otros ojos, entonces creo que debemos estar abiertos a otras posibilidades. Ahí ya depende de cada quien que saque sus conclusiones. Bueno, proseguimos. Jesucristo es una personalidad tan grande, acerca de la cual tantos han escrito y muchos más escribirán aún, que las investigaciones para conocerle aumentarían de día en día. Pero alguno es el Hijo de Dios, mientras que otros creen que es Dios mismo. Muchos creen que fue una encarnación de Dios, y hay muchos más que opinan que fue uno de los más grandes profetas que el Todopoderoso envió a la tierra para nuestra salvación. Hay muchos pecadores en este mundo que creen que vino para salvarlos de los castigos. Y hay mucha gente que opina que Jesucristo vino para mostrarnos el camino recto. El resultado fue que Jesucristo está en boca de todos, ya sean cristianos o pertenecientes a otra hermandad. La vida de Jesucristo, según la pintan los evangelios, revela que hace cerca de 2000 años María dio luz a un niño, siendo ya virgen. Quedó embarazada por el Espíritu Santo, que era Dios mismo, y Cristo se convirtió en un ser humano y vivió en la tierra entre nosotros. Fue el único Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. José emigró hacia Egipto por María, y el recién nacido, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. A la muerte de este, se regresaron a Israel y vivieron en Nazaret. Fue bautizado por Juan, quien declaró que nadie había visto a Dios, pero que este era su Hijo único, que reina junto a su Padre. Y de los milagros que obró, mucha gente se convenció de que era realmente el Mesías. Jesús viajó por toda Galilea diciendo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque suyo es el reino de los cielos. Jesús fue de pueblo en pueblo, puesto que era preciso que permaneciera fuera de Judea, donde los dirigentes judíos estaban tramando su muerte. Jesús fue al templo y predicó abiertamente, afirmando que sus enseñanzas no eran las suyas propias, sino las de Dios, que le había enviado. Los fariseos y los altos sacerdotes enviaron soldados para arrestarle. Lo arrestaron cerca de la arboleda de olivos, le ciñeron una corona de espinas en la cabeza y lo golpearon con sus puños. Lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron. Su cuerpo fue envuelto en un lienzo saturado con 100 libras de ungüento y depositado en una tumba. 2 días después, en la mañana del domingo, vieron que la roca que tapaba la entrada había sido corrida y que la tumba parecía vacía. 8 días más tarde, sus discípulos volvían a estar reunidos y Jesucristo estableció contacto con ellos. Les dijo que el mensaje de salvación debería ser llevado desde Jerusalén a todas las naciones. Habrá perdón de sus pecados para todos aquellos que vengan a mí. Luego los guió a todos por el camino hacia Betania y, alzando sus brazos al cielo, los bendijo. De lo dicho se desprende que la maravillosa historia de la vida y enseñanzas de Jesucristo está envuelta en muchos misterios. De aquí que numerosos estudiosos del mundo entero estén intentando desvelar estos misterios. Son objeto de controversia la fecha, el lugar y la forma de su nacimiento. Está por concretar si nació en diciembre o en el mes de junio. Debemos hallar el lugar de su nacimiento. ¿Fue Belén o Nazaret? Siendo esta última una población en Tamil Nadu, en la India.
El Talmud predijo que el profeta que venía de venir nacería con el signo del pez, que en el zodíaco se conoce con el nombre de Piscis, quedando fijado su periodo entre febrero y marzo. Hay por lo tanto justificación para fijar la fecha y el año de nacimiento de acuerdo con la astronomía, y en este contexto debemos tomar la consideración las estrellas de los magos que apareció anunciando su nacimiento. Por otra parte, existen diferencias entre los 4 evangelios y deben analizarse cuál de ellos es el más antiguo. Estos evangelios no nos narran nada sustancial de la infancia de Jesús hasta sus 12 años de edad, cuando se encamina a Jerusalén para las celebraciones de la Pascua. Tampoco se sabe nada acerca del periodo comprendido entre los 13 y los 29 años, cuando Jesús comienza su ministerio. Abandonó Palestina durante este periodo de su vida para visitar los grandes centros religiosos en el Valle del Indo, en el Tíbet y en la India. Aprendió el budismo o fue él mismo un bodhisattva. Aprendió yoga en Benares, en la India, o estudió los sutras en la macería Gemis en Ladakh. Pero la mayor controversia gira en torno a su muerte. ¿Murió en la cruz o sobrevivió? Y marchó a Cachemira, en donde su tumba se convirtió en el lugar sagrado para los devotos. Todos estos misterios deben ser resueltos. ¿Tuvo Jesús un hermano y fue este Santiago? ¿Por qué es oscuro el sentido de Juan 19, 25, 28? Por ende, hay 3 Marías presentes en el momento de la crucifixión. ¿Huyó una de esas Marías a la India con José? El misterio está envueltas también las últimas palabras de Jesucristo. Eli, Eli, lama sabactani. Porque el primer traductor griego de los evangelios dejó sin traducir estas palabras. La palabra la tiene significado negativo en árabe. Y si damos validez a este punto, la traducción sería: Dios, Dios, no me has abandonado. Debemos considerar además que los faraones egipcios tuvieron un lenguaje diferente, de conocimiento secreto y que no podía ser entendido por los demás. La traducción de la frase, de acuerdo con el lenguaje secreto de los faraones, sería: Eli, Eli, tú me liberas. La palabra Eli es una palabra sagrada que fue pronunciada también por el dios hindú Krishna durante la guerra del Mahabharata. Buda también pronunció esta palabra cuando se enfrentó a sus enemigos. No es preciso que enumere todos los eventos polémicos que requieren un análisis atento por parte de eruditos eminentes del mundo entero. Juan observó acertadamente que muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribieran una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Se trata de una profecía de Juan y los eruditos no deben vacilar en revelar los acontecimientos ocultos de la vida de Jesucristo. Yo les pregunto, ¿por qué temen encaminar sus investigaciones hacia estos misterios? Por casualidad tuve que permanecer en la vieja capital de Ladakh durante el invierno de 1965. Allí localicé los voluminosos diarios escritos por 2 misioneros alemanes. De estos diarios, escritos en 1890, se deduce que un viajero ruso llamado Nicolás Notovich tradujo los manuscritos tibetanos que narraban la odisea de Jesucristo en la India y Ladakh, conservados en la lamacería de Gemis. Esto me indujo a buscar un antiguo manuscrito, Mahabhavishya Purana, escrito en el año 180 después de Jesucristo, que daba los siguientes detalles del encuentro de Jesucristo con el Raja de Cachemira. El santo era de complexión blanca y llevaba vestidos blancos. El Raja le preguntó quién era, a lo que repuso: soy conocido como el Hijo de Dios y nacido de una vez. Soy seguidor y predicador de la verdad. Por mí tuvieron que padecer los pecadores y también yo sufrí a manos de ellos. Enseño a la humanidad a servir a Dios que está en el centro del sol y de los elementos. Y Dios y el sol existirán siempre. Mis siguientes investigaciones me llevaron hasta la tumba de Yusuf, situada en Srinagar, Cachemira, conocida como la tumba del profeta enviado a los cachemires hace cerca de 2000 años. El decreto real librado en favor de los celadores de la tumba habla del profeta Yusuf. En el interior de la tumba hay una cruz de madera cuyas fotografías aparecieron en el semanario alemán Osu en diciembre de 1975 y en enero del 76.
en la serie de artículos publicados por el mundialmente famoso autor Erich von Däniken. En sucesivas investigaciones halló un bloque de piedra con las huellas de las plantas de los pies de Jesucristo, siendo lo más peculiar de estas huellas el que una muestra un agujero y la otra un vestigio de la herida causada a Jesús en la cruz. Descubrí igualmente las cruces grabadas de enormes rocas por los primeros cristianos refugiados de la Daca. También ha trascendido que la famosa tumba sagrada de Srinagar tiene una celda subterránea que alberga abundantes reliquias. Propuse por lo tanto abrir la celda y acabar así para siempre con esta polémica, pero mi idea dio un paso a una ola de oposición no solo dentro del país sino también en el extranjero. Esto originó una discusión del tema en el Weekend de Londres en julio de 1973, en el que 2 obispos apoyaron mi teoría mientras que otros 2 se opusieron a ella. Estoy convencido de que si la tumba se abre, aparecerán huellas de clavos en las manos y en los pies del profeta ahí enterrado. Entre los eruditos que estaban trabajando en este tema, debo mencionar a el Dr. Franz Sachse de Koblenz, Alemania, Frank Kalaniis de Birmingham, Inglaterra, Dr. Stanislav Philipp de Potsdam, Checoslovaquia, y Rolf Schelter de Hattorf am Harz de Alemania. En la pasada primavera llegaron a Cachemira procedentes de España, Andreas Faber-Kaiser y su mujer Mercedes. Ambos tienen un agudo sentido para investigar los misterios de la naturaleza. Naturalmente, los 2 sostuvieron conmigo largas discusiones acerca de la vida desconocida de Jesucristo. Salve llena de gracia, el Señor es contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, a quien pondrás por el nombre Jesús. Él será grande y llamado el Hijo de Dios. Lucas 1 de 28 a 32. ¿Cómo una virgen podía dar a luz a un niño? ¿Intervinieron seres procedentes del cosmos? ¿Se trata de un caso de inseminación artificial o de unión real? Estas cuestiones y otras similares surgieron entre nosotros como temas de discusión. Tratamos también otros aspectos relacionados con la visita de Jesús a la India, siendo un niño de 13 años y siendo ya un hombre mayor, después de su crucifixión. Visitamos la tumba repetidas veces y discutimos las diferentes teorías acerca de la misma. Son estos aspectos que requieren ciertas consideraciones o investigaciones detenidas. Sugerí que lo mejor sería que alguno de nosotros combinara sus estudios partiendo de Israel para concluir en Cachemira, el último lugar en que vivió Jesús. Que debíamos formar un equipo de lingüistas, historiadores y científicos, de modo que pudiéramos coordinar nuestros estudios y completar nuestro proyecto de investigación en un plazo de un año. La organización de semejante investigación requiere una planificación cuidadosa. Deben compilarse los estudios del equipo en una monografía o es preferible que publiquemos nuestras investigaciones bajo la forma de una antología. Discutimos en otra de estos aspectos, llegando finalmente a la conclusión de que en tanto no contemos con alguna organización que subvencione, ya sea un seminario o el proyecto, deberían continuar las investigaciones individuales, si bien convenía el contacto entre los distintos investigadores. Me satisface enormemente saber que tanto Andreas como Mercedes han continuado sus investigaciones y van a publicarnos en forma de libro. Les deseo éxito en esta arriesgada empresa. Ambos han evidenciado seriedad en sus estudios y espero sus sinceros esfuerzos fructifiquen el resultado positivo. Con estos votos aguardo su libro sobre Jesucristo, que sin duda obligará a la meditación. Profesor F.M. Hassan, director de los departamentos estatales de Historia de Cachemira, junio 1976. Bueno, con esto termina el prólogo de este libro, que como escuchamos es bastante polémico, interesante, que no nos va a dejar indiferentes. Entonces esta era la aportación que quiero hacer, invitarlos a leer, ya cada quien que vaya tomando sus conclusiones, pero creo que es de los libros que realmente vale la pena leer, o mejor no leer también. Bueno, hasta luego, nos vemos. Su amigo Jesús Calvo Ponce, desde las cavernas hoy y lo que sí.